Iba a tener un buen gesto Susana para conmigo, en realidad, por eso la vieron levantada, porque la chiquita cada vez hace que me pese más, entonces estaba buscando en el modo más alto. Bueno, ¿todo bien, Susana? Todo bien, esperando también que nazca la A Cata, esperamos a Cata, sí, todavía le falta, todavía que aguante un poquito más. Cata, que va a entrar a este mundo regido por esta Constitución Nacional, ¿no? Que tenemos todos y que en algún momento le va a ser más fácil seguramente aprenderla bien ilustrada, ¿no? Y bien detallada, que lo tedioso que significa a veces ponerse a estudiar la Constitución sin imagen, ¿no? Y recordar los artículos. Por eso invitamos a Pablo Temes, pintor, dibujante, diseñador, gráfico, artista plástico, que nos va a contar qué es esto de la Constitución ilustrada, el trabajo magnífico que ha hecho, que lo hemos podido ver en la revista Noticias y que además ahora se está exhibiendo. Gracias por haber venido, Pablo. No, por favor, gracias ¿Cómo a estás? ustedes por invitarme. Buen día. Una Bueno, vez, hola. contanos un poco cómo se te ocurrió y por qué, si tenía que ver un poco con esto de darle un interés mayor o una facilidad de entendimiento mayor a nuestra Carta Magna. A la Carta Magna. En realidad surge a partir de un pedido de la dirección de la revista Noticias en un plan de festejo de los 30 años de democracia. Entonces, en el mes de marzo del año pasado decidimos encarar este proyecto donde tenía que ilustrarla y diseñarla. La idea era hacer, posterior a toda la presentación esta, una muestra en Recoleta que de hecho está colgada hasta el 16 de febrero. Y bueno, la idea era hacer un homenaje por los 30 años de democracia y de alguna manera realizar algo que no se hizo nunca, porque la Constitución original de 1853 y que luego se amplió en el 94, jamás se ilustró. Es un hecho bastante curioso, por cierto, ¿no? Pero bueno, para mí representó un honor y un gran desafío poder Ahora, hacerlo, ¿no? claro, son 17 las obras que están colgadas en Recoleta, yo vi la muestra y la verdad es que es muy interesante la diversidad de materiales con que trabajaste. Totalmente, sí. Pero, ¿cómo es la idea de ilustrar conceptos abstractos? Bueno, yo hace casi 40 años que trabajo en esto y desde chiquito dibujo y pinto. Son desafíos muy especiales. Uno está más acostumbrado tal vez a ilustrar notas periodísticas, libros, cuentos, prosa, pero una Constitución... Por eso, a eso me refería. Claro, por eso te comencé diciéndote que era un desafío bastante particular para un pintor o para un artista plástico. De hecho, la releí muchas veces hasta encontrar lugares de anclaje donde podía de alguna manera ilustrar y sacarle jugo a eso, porque en realidad es un reglamento la Constitución. Claro. O sea, tenés que ilustrar un reglamento, tratar de hacerlo plástico, didáctico, ameno, con una cantidad de páginas que tiene que ver con un proceso industrial. ¿Cuántas? No podían ser 40 dibujos, tenía que ser acotado. Claro. Pero bueno, ese fue el gran desafío. O sea, trabajé gran parte del año pasado en esto y me parece que fue un trabajo interesante. Para mí fue un desafío bárbaro. En muchos casos se me ocurre, tal vez vos me decís, no, nada que ver, pero digo, puede llegar hasta a servir como una regla memotécnica para aquel que le está aprendiendo y estudiando, identificar la para imagen los chicos, con lo que, porque digo, debe haber sido muy distinto cuando vos te sentaste a pensar en el dibujo que ibas a hacer para el preámbulo de la Constitución, a cuando te sentaste a pensar los derechos sociales, por ejemplo, claro, están por también ejemplo, con los o ahí que guantes. vemos a los pueblos Los originarios. pueblos originarios, muy bien, claro. ¿No? Sí, sí, digo, absolutamente. grabarte la imagen es mucho más fácil para recordar de qué derechos estamos hablando, de qué obligaciones. Yo antes de hacer esto fui, como cualquiera de nosotros, un estudiante de colegio primario, secundario. Yo me acuerdo cuando leíamos la Constitución, que era un librito chiquitito así, Sí, que era parecía el catecismo, ¿no? Era una cosa bastante ardua para un chico ver todos los artículos. Y siempre yo, cuando elaboro cualquier pieza gráfica, visual, pienso en aquel que me está mirando y que de algún modo
porque los chicos registran mucho ese tipo de imágenes. Sí, hoy fijan mucho con imagen. Entonces claro. me parece que es un gran disparador para luego poder ir al texto, porque es muy duro el texto de la Constitución, sobre todo para un chico, ¿no? Ahora, cuando elegiste el escudo nacional con los guantes que se cruzan de trabajo, ¿cómo fue eso? Porque a mí es una de las obras que más me gusta, ¿no? ¿Cómo ilustrás los derechos que son una conquista muy posterior al 53? A veces, bueno, el corazón tiene razones ¿no? Que la razón no entiende. Exactamente. Entonces, no, hay algunos que tienen un porqué y están ceñidos bastante al texto original, y otros que de alguna manera tangencialmente tocan un poco. Ese es un símbolo patrio, en realidad podía haber sido para la Constitución como para cualquier otra ilustración de alguna cosa oficial. Pero lo que sí, me quedo con lo que dijo ya primero, traté de hacer una gama técnica muy diferente, desde digitalizaciones, temas tradicionales como la tinta, la aguada, la acuarela, la carbonilla. Entonces traté de que la muestra sea lo más variopinto posible, ¿no? Que eso también ayudó a dar una diversidad en la ilustración. Yo creo que sí, creo que sí. Vi una que tenía que ver con las huellas digitales. Ah, sí. ¿Que representan buena, sí. qué en este caso? Contanos. Bueno, eso cada persona que... Lo ve como... interlocutor. No, sí. Eso pero para vos, ¿qué fue? Fue muy curioso porque ese trabajo debe tener ya más de 8 meses, tal vez se habrá hecho en abril o mayo del año pasado, o sea, yo lo sigo produciendo. Lo que sucede en este país es que con todas las coyunturas hay imágenes que son más fuertes que otras, sí, claro. En tanto y en cuanto se desarrolle la actividad política. Y bueno, en ese momento fue cuando... Claro, entonces fue muy fuerte, de hecho por eso hay un DVD, hay un video donde comienza, en YouTube comienza con esa imagen. Y el tema de las huellas digitales no es que denoten un anonimato de las personas que están sentadas ahí. Muy por el contrario, o sea, denota una identidad muy fuerte. O sea, esos 7 jueces que están para impartir justicia, bueno, es la Corte Suprema que de alguna manera dice qué está bien y qué está mal y que dirime ante un conflicto, ¿no? Claro. Sí. Contanos la experiencia que tuviste al convocar a periodistas y no sé, hay otros además de periodistas que leen párrafos de la Constitución. Sí, bueno, eso fue una idea de producción que bueno se elaboró a través de Noticias con Eddie Zunino, fue el mentor de eso. Sí, que también participa en... Absolutamente, él cierra el DVD. Pero bueno, eso fue un trabajo paralelo, multimedia, digamos, que se hizo a través de la revista, ¿no? Está muy bueno porque van recitando, ¿sí? no sé si recitar o van exponiendo diferentes fragmentos de la Constitución. Sí, puntualmente del preámbulo, ¿no? Exacto, y eso también lo hace más cercano, ¿no? Ver caras conocidas. Absolutamente. Porque el preámbulo no se pronuncia, creo, en este país desde el gobierno de Alfonsín. Claro, exacto. Bueno, el DVD que viene con este producto, de alguna manera... muestra un poco la cocina de esto, ¿no? O sea, estuvieron en mi taller viendo cómo se hacían los trabajos. Entonces eso, qué bueno. didácticamente, es muy importante para la gente. Veíamos recién alguna, mientras vos hablabas, las escuelas algunas de las imágenes. ¿No? Y para las escuelas también, sí, creo que hay un plan para repartirlas en las escuelas de Capital Federal. Porque es interesantísimo. Recordemos que se repartió en la noche de las librerías. Sí. Creo que hubo más de 100.000 ejemplares que se repartieron, ¿no? Sí. Y vamos a decir que hasta el 16 de febrero se está exponiendo en el Centro Cultural Recoleta. ¿En la sala? En la sala Historieta, perfecto, que es el pasillo central en planta baja. Bien, bueno, la Constitución también entra por los ojos. Es una muy buena forma de pensarla, de estudiarla y de analizarla. Y con más gusto, porque si te pasa esto, que de repente te pones a analizar, ¿por qué habrá utilizado huellas digitales acá o el empedrado? ¿O qué habrá significado? Se te van fijando los artículos. Por supuesto, la verdad que sí. Sí, es un buen ejercicio para todos nosotros poder leerla cada tarde. Releerla, ¿no? Sí. Claro. Estamos viendo, corriéndonos un poco de lo que es este trabajo, algunas de las tapas de noticias. ¿Qué te sigue generando hacer las tapas de noticias? Que son siempre tapas con una
A ver cómo es decirlo. un sello muy especial, Sí, ¿no? Es con una un revista- sello, con una inteligencia, con una... Hay una mirada muy crítica y muy ácida, ¿no? no me salía eso, con una acidez, quería Claro. decir, especial. Tengo la suerte, bueno, de estar desde la gestación de esta revista allá por el año 90. La década del 90 fue muy especial para esta revista, se consolidó muchísimo. Y más o menos, bueno, a 50 tapas por año, saquen la cuenta de la cantidad que más o menos he hecho, salvo algunas de las cuales no las he hecho yo, pero bueno, en general me divierte muchísimo, es un gran desafío periodístico y publicitario y creativo. Ujú. ¿Te han generado dolores de cabeza? Le voy a preguntar eso porque hay tapas que son... No, personalmente no, porque, a ver, esto no lo debería decir yo, pero bueno, si una imagen es realmente inteligente, aunque sea audaz y hasta provocativa, y en la persona que está retratado todo, bueno, debería representar una cosa que no tenga nada que ver con la cosa agresiva, para nada, son temas que tienen que ver con las necesidades periodísticas de la editorial, de la revista. Claro. Entonces, bueno, hay un tema y ese hay que resolverlo, y hay que resolverlo a veces en muy poco tiempo. Claro. A veces son horas, y en el mejor de los casos algún día, un par de días, pero bueno. Sí, sobre todo porque ha habido algunas tapas que han sido polémicas, sobre todo las que han tocado a la presidenta Cristina Kirchner, ¿no? Y más para atrás también. O sea, Sí, tapas sí, como pero Basta de digo, Siesta, estoy recordando un montón de las últimas, Sí, el goce de sí, Cristina, sí, o Cristina desnuda en la tapa. Y no solo yo me los imagino, políticos, sí. esta de Tinelli también se trajo. Esta es la que alguna está en la polémica. calle actualmente. Sí, la última. Sí, pero no provocó ningún tipo de cosa agresiva ni nada. O sea, es una mirada y un análisis donde la revista, bueno, elabora un tema de actualidad, sea político, del mundo artístico. Y es una revista que de alguna manera marcó la década del 90, como News Magazine en la Argentina, que no estábamos acostumbrados a este tipo de revistas. Y bueno, sí, realmente me divierte muchísimo y me da dolores de cabeza a veces por la tensión que provoca hacerlas, ¿no? Porque llevan muchas horas. Claro. Bueno, ilustrar es iluminar, ¿no? Cuando a vos Exactamente. cuando de repente te dicen vamos a ir con esta tapa, te tiran el concepto y vos decís Sí. a partir de ahí, por Sí, ejemplo, no sé, la última, la de Tinelli, le tatuaste la cara por una cuestión de que el tatuaje es un sello en su personalidad. No, en y al realidad hablar eso de él- a veces son charlas que emanan desde la dirección general de la empresa, o sea, siempre es un gran brainstorming donde dice, che, y si a lo mejor, Claro. y ahí a lo mejor hay un disparador. Sí. A veces no, a veces es bueno, mira. Esto es que lo Dios que te hay. ayude. Y generalmente, ¿qué te la dicen? De repente el jueves, sale el sábado noticias, ¿no? Sí, la el tapa viernes a la cierra los noche. días jueves. El jueves cierra la tapa. Claro, yo por ejemplo, hoy estoy dentro de unas horas sabiendo más o menos cuál va a ser ¿Cuál el va a tema. ser? Pero de Sí. repente ha pasado, digo, en No, este no, país tan que el miércoles se cambió la tapa. No, puede haber y te algún dicen, Pablo, hecho. Sí, a veces cuando es un hecho muy importante y de mucha gravedad, generalmente se apela a documentos fotográficos. Claro, ¿no? claro. Porque es una revista de actualidad política. Pero de no ser así, uno dispone, sí. Y a veces hay un montón de tapas que la gente jamás vio. Ajá. Jamás vio. Que alguna vez haremos una muestra con eso. también. Claro, sí, claro. Tapas ¿cómo que, no? que el lector de noticias nunca pudo ver. Claro. Sí. Bueno, Pablo, vamos a reiterarle a aquellos que quieran ir a ver la muestra al Centro Cultural Recoleta. Hasta el 16 de febrero tienen Así es, tiempo. así, ahí ¿sí? hay tiempo todavía. Aquí estamos regalando algunos de los ejemplares 10 de la ejemplares. Constitución Sí. de la Nación Argentina Ilustrada de Pablo Temes. Con el DVD, con los distintos testimonios sobre el preámbulo de la Constitución. Así es. Pablo, Qué linda, muchísimas ¿eh? gracias Muy linda. No, por muchas haber gracias a venido ustedes por a invitarme. ilustrarnos la mañana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Maravilla. Susana. Por Gracias. favor.